Buenas tardes, licenciada y compañeros, esperando se encuentren bien. En esta tarea vamos a exponer nuestro tema, Fundamentos Teóricos Conceptuales de la Pedagogía. Nuestro informe general. Introducción. La pedagogía en el mundo se hace cada día más compleja, mientras que la ciencia pedagógica continúa con sus enfoques simplificados. Pero el ser humano no es un ser biofísico limitado a consumir ni ser objeto de consumo patronal. Es un ser, sí que transita de lo individual a lo colectivo y viceversa, y busca realizarse en sus propias proyecciones de la vida, por lo que no es un conjunto de necesidades, es pasión, es arte, es razón, es constitución de valores, desarrollo de procesos cognitivos, es una síntesis y una complejidad. Es un ser multidimensional, resultando incognoscible si no de lo percibe en sus dimensiones. Por ello, el intercambio pedagógico es complejo, pero es lo más cuando se considera sus implicaciones culturales, sociopolíticas y éticas. Metodología. En el presente informe de investigación tiene como objetivo reconocer las ciencias de la educación para definirla como la ciencia que tiene como objeto privilegio el estudio de fenómeno educativo en general. Para llevar a cabo la investigación bibliográfica, se procede a seleccionar información relevante de diferentes fuentes con rigor científico. Luego se procedió a armar todas las partes del informe utilizando toda la información recolectada y previamente analizando para construir conclusiones y finalizar. Luego se realiza una presentación con la que se graba un video mismo que es subido a YouTube, obteniendo un enlace que se coloca al final de este informe en conjunto con los anexos respectivos. Antecedentes históricos de la pedagogía. La pedagogía como movimiento histórico nace en la segunda mitad del siglo XIX. Reconoce serios antecedentes hasta el siglo XVIII, que se afirma y cobra fuerza en el siglo XX, particularmente después de la Primera Guerra Mundial. En el continente americano surgen las primeras ideas, el pragmatismo y el funcionalismo, con John Dewey, de la corriente pragmática y el funcional, afirmando que la validez del pensamiento se verifica en la acción, considerando la mente en función de las necesidades del organismo para la supervivencia y apelando por ello a la interacción hombre-ambiente. Una mirada hacia las ciencias de la educación. La educación es una importante ciencia que impacta de manera positiva nuestras vidas, pues el ser humano siempre se ha caracterizado por la emoción o el placer por aprender nuevas cosas. Las ciencias de la educación son un conjunto de varias disciplinas que examinan las prácticas educativas, proporcionando de manera pedagógica y didáctica de adquirir conocimientos. Es decir, también buscan lograr una comprensión profunda en el alumno desde una aptitud colaborativa y mutua. También podemos ver a las ciencias de la educación como proceso que pretende crear o desarrollar un abanico de oportunidades con el objetivo mejorar los sistemas educativos. Una pedagogía se puede empezar desde la educación inicial. Clasificación, conceptualización de las ciencias de la educación. Se clasifican en pedagogía de la educación, sociología de la educación, economía de la educación, ciencias condicionales de la educación, biología de la educación, ciencias técnicas de la educación, teología de la educación, filosofía de la educación, ciencias normativas, pedagogía general, pedagogía diferencial, ciencias aplicativas de la educación, la didáctica y organización escolar. A continuación, mi compañera seguirá con el informe. Definiciones sobre pedagogía. La pedagogía como disciplina estudia y analiza los diferentes modelos y enfoques de educación, así como los métodos que hacen posible la información de las personas y la construcción de los aprendizajes en el contexto educativo y social. Velázquez, 2009. Desde el punto de vista sistemático, la pedagogía escolar reflexiona sobre las exigencias didácticas
y curriculares, así como la organización de la escuela y analiza los imperativos institucionales, fáticos y sistemáticos de la escuela, lo que significa tener las conclusiones principales del proceso pedagógico que permitan la satisfacción de las experiencias educativas. Velázquez 2009. La pedagogía es un conjunto sobre los saberes que están orientados hacia la educación, entendida como un fenómeno que pertenece intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla de manera social. La pedagogía, por tanto, es una ciencia aplicada con características psicosociales que tiene la educación como principal interés de estudio. Asimismo, Morales 2024 alude que la pedagogía es el saber propio de las maestras y los maestros, ese que les permite saber, que les permite orientar los procesos de formación de los estudiantes, ese saber que se nutre de la historia, que nos da a conocer propuestas de los pedagogos, ha desarrollado a lo largo de los siglos, pero que también construye diariamente la relación personal o colegiada sobre lo que acontece diariamente en el trabajo de los alumnos, alumnas y colegas, sobre los logros propuestos y obtenidos, sobre los métodos más apropiados para conseguir el desarrollo humano. Importancia de la pedagogía de la educación. La importancia de la pedagogía de la educación radica en su capacidad para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la aplicación de teoría y métodos pedagógicos. Se puede potenciar el desarrollo de habilidades cognitivas, socioemocionales y éticas. La pedagogía permite diseñar ambientes de aprendizaje motivadores, inclusivos y participativos, donde los estudiantes pueden construir su propio conocimiento y desarrollar su máximo potencial. La pedagogía es una disciplina fundamental en el ámbito educativo, encargada de estudiar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su objetivo principal es comprender cómo se produce el aprendizaje y diseña estrategias pedagógicas efectivas que promuevan el desarrollo integral de los estudiantes. Algunas insuficiencias o errores poco o no reconocidos desde el enfoque radical e inclusivo de la educación. Se asume que estamos en una sociedad del conocimiento. No es cierto, el conocimiento no se desea. Si se anhela el enriquecimiento, sería multidireccional. Lo normal es que los egos personales y colectivos seleccionen, por tanto, estamos en la sociedad del conocimiento sesgado, dentro de una sociedad de la ignorancia, del egocentrismo o de la inmadurez generalizada. La referencia final de la educación es el desarrollo y el progreso, no la posible evolución humana que lo incluye junto a una vida en el estado más consciente. No se comprende qué es la educación con nuestros tubos y cortas cuerdas. No hemos llegado a fondo del pozo, no hemos recogido una sola gota de educación a primera división. Las TIC no sirven para eso. El problema de la educación y de la pedagogía es la teoría de visión, porque un enfoque superficial predominante. Por eso, la atención formativa se pone en la práctica. Lo central es el ego y la conciencia que realiza la práctica, no su pensamiento o reflexión. Por estas vías no se llega a la formación plena. La educación se apoya en la atención diversa, pero la diversidad es solo una faceta del ser.
entre otras. Centra la educación solo en la diversidad es un error. La formación no solo se refiere a la enseñanza formal y a los profesores, sino a la educación de todo ser humano, en todos sus modos. Empezamos siempre por la propia. Estudiar la formación es interesante, pero toma conciencia de la deformación es útil, pero mucho más extendida. Al hilo de ello, ¿cómo es posible que la pedagogía se haya pronunciado aún sobre la confusión entre la educación y las doctrinas? Valle y Manso, 2019. En conclusión, podemos decir que la pedagogía es la ciencia más importante de todas las ciencias, ya que en ella se nutre de diversas disciplinas como la psicología, la sociología, la filosofía, la neurociencia, la que enriquece su enfoque y práctica. Además, la pedagogía se centra en el proceso de aprendizaje, considerando no solo la transmisión de conocimientos, sino también el desarrollo de competencias y habilidades, actitudes en los estudiantes. Los contextos socioculturales y económicos influyen en los procesos educativos. La pedagogía debe adaptarse a las realidades de cada comunidad y fomentar la educación inclusiva y equitativa. Es así que para el desarrollo de la pedagogía correctamente en cualquiera de las ciencias existen diversas teorías de aprendizaje, como lo son el conductismo, el constructivismo, el conectivismo, que ofrecen diferentes perspectivas sobre cómo los individuos adquieren y procesan el conocimiento, guiando así las prácticas pedagógicas. Eso ha sido todo por nuestra exposición. Muchas gracias y disculpad.